Everyday Heroes. En algún momento tuvimos una mesa donde hablábamos de abuso y habían hombres en la mesa y estos hombres han comenzado a llorar y a llorar y a llorar. Y creo que el llanto de ellos venía de entender el dolor que se produce cuando hay abuso. O sea, entender lo que se rompe cuando hay abuso sexual. Y creo que esa dimensión de decir, es que yo no puedo provocar este dolor porque es que es tan grande, se ven tan rotas, sí, o sea, el dolor que estas mujeres describían era tan grande que estos hombres lloraban y lloraban. Y yo dije, al final creo que eso también ha sido un error. A veces creemos que necesitamos mantenerlos muy distantes y que cuando se habla de abuso se tiene que hablar solo con mujeres. Obvio tiene que hacerse en un espacio súper seguro, pero yo creo que incluir a un hombre en esas mesas también le da la oportunidad de ver el daño que se puede llegar a hacer y de pensarse muchas veces si esto es, y digamos que es lo mismo que lo que pasa si uno pone un niño y uno enfrenta a un niño a un mundo diferente al de él, ¿no? Entonces, estos espacios donde hay niños que estarían dentro de lo neurocomún, ¿sí? Y los enfrentas a niños neurodiversos con sus universos que ellos tienen y les comienzas a enseñar la máxima empatía que viene del querer a alguien que a veces ni entiendo. Y comienzas a construir niños que en unos años no van a discriminar porque para ellos esas diferencias no existen. Al final, estas diferencias las construimos en casa, ¿no? Totalmente, O sea, y esas diferencias las construyen los adultos. Exacto. O sea, realmente uno tiene que, y eso es una buena enseñanza de los niños y de las niñas, ¿no? Esa mirada sin juicio. Esa mirada, porque no es una mirada pendeja de decir, ay, no, es que él es igual a mí, no, ellos vienen con todas sus cargas y entonces dicen, ay, es que ese niño se la pasa, no sé quiéncito se la pasa gritando todo el tiempo, no, es que se habla así. Alguna vez los mellos llegaron así súper sorprendidos del jardín y me decían, mami, tenemos un amigo que habla con la mirada. Y yo decía, ¡qué emocionante! O sea, sí, mientras que sus papás lo presentan como, él es Pepito, autista. Los chinos es como, habla con la mirada, y así como con un interés de, yo también quiero aprender a hablar con la mirada, ¡qué chimba! Entonces uno dice, pucha, que nota que siempre las descripciones del otro fueran así y no fueran como encajotadas a decir, es que este es pero